Bueno, un par de temas vamos a estar conversando en el día de hoy. Uno, me retrotrae a lo que fue el debate con la llegada, la antesala de la llegada de en calidad de refugiados, los presos de Guantánamo, ¿se acuerdan? Después las familias sirias. Bueno, ahora el gobierno está analizando abrirle las puertas a 15 familias de Afganistán. Es realmente muy interesante poder ver o retomar un poco qué pasó con la experiencia anterior. Vamos a mantener esa tradición histórica del Uruguay de recibir personas que tienen que huir de su país, o la pandemia cambió en algo la situación y las posibilidades y recursos que tenemos para eso. De eso en un ratito. Pero hay un regreso, y hablando de retrotraer y demás, hay un retorno que, bueno, es el que más polémica ha generado por estos días y tiene que ver con el ex vicepresidente Raúl Sendic, que tengo entendido todavía está cumpliendo la pena de esos 4 años de no poder ejercer ningún cargo político, lo que no significa que no pueda hacer política. Y parece que está y bien decidido. Mira. Sendic calificó su lanzamiento de lista y retorno a la política como un acto de reafirmación del Frente Amplio. Dijo haber pasado momentos difíciles, pero agregó que es tiempo de concentrarse en las elecciones internas y en el referéndum por la ley de urgente consideración. Constituyen la espina dorsal del modelo neoliberal que el gobierno pretende llevar adelante y está llevando adelante. El candidato Gonzalo Sibila pidió más autocrítica en el Frente Amplio. Pero siempre, no después de perder una elección. Que la autocrítica sea una herramienta permanente para transformarnos a nosotros mismos, para poder acertar más en la acción. Y necesitamos un frente mucho más cerca de la gente. Sendic aseguró que se llegó a las firmas por la gente que militó mientras los dirigentes debatían si se podía y debía iniciar la campaña por el referéndum. Pidió usar nuevas formas de comunicación, incluyendo a la gente, pero con una advertencia. Obviamente que el enemigo también es fuerte, es poderoso y es inteligente. Y maneja grandes medios, maneja buena parte de la comunicación en el Uruguay. Cuando hay algunos indisciplinados, los disciplinan, porque ahora también hasta seminarios para explicarle a los periodistas cómo funciona la LUC, para que ninguno se desalinee. Además, consideró la forma de gobierno de la calle como trasnochada, soberbia y retrógrada, que perjudica a los más pobres, haciéndoles cargar el costo de la crisis. Sobre las elecciones del Frente Amplio, el ex vicepresidente elogió a los 3 candidatos, pero planteó instalar una nueva agenda de prioridades. Bueno, muy bien. Imagino que hay mucho para analizar. Ni el momento, por un lado el momento, la oportunidad de su retorno, desde qué lugar, con qué discurso, además, y chocaba un poco cuando uno escuchaba al propio Sibila hablar de autocrítica y aparece pegado en ese mismo lugar Sendic en su regreso, ¿no? Yo llegaría hasta acá y el resto se lo dejo a ustedes para que analicen y debatan este asunto, que hagamos el intento de no caer en cuestiones que puedan ser, bueno, innecesarias y que duelan a nivel personal. Acá estamos hablando de una persona que ejerció un cargo político importantísimo, que fue renunciado de alguna manera, que tiene una pena por cumplir, por un delito debatible, todo lo que quieran, delito al fin, y que en su momento había resultado dañino para el Frente Amplio. Hoy regresa. ¿Qué significa? ¿Qué supone para el Frente Amplio? ¿Y qué supone para la oposición? Pepe. En la política uruguaya es muy difícil dar por fuera de circulación a cualquier integrante del sistema político. Ha habido ejemplos a lo largo de todo este tiempo. Estaba recordando cuando tocamos este tema por última vez, por lo menos estando presente aquí yo, y recuerdo haber dicho exactamente lo mismo que ahora estoy reiterando. Uno nunca sabe cuándo puede darse el regreso de alguien que por allí se considera, y esto dicho con el mayor de los respetos, un cadáver político. Supongo que Raúl Sendic habrá meditado esto primero con la almohada, posteriormente con su familia y con los asesores que lo acompañan. Resulta difícil de entender el regreso en este momento, pero también si uno analiza lo que fue el discurso allí en la huella de Sereni, empieza a encontrar ciertas claves que pueden ser compartibles o no. Me parece a mí lo más interesante en el discurso cuando él plantea que si bien hay que buscar por el centro,
algo que no es nada nuevo, por el centro se ganan las elecciones. Él dice que al Frente Amplio como que le falta, digamos, reforzar el ala de la izquierda. O sea, que él podría ser de alguna manera quien estuviese representando al ala más a la izquierda dentro del Frente Amplio. Es algo que me surgió al escuchar el discurso como un elemento que lo puede estar posicionando de alguna manera en determinado sector. Es un lugar complejo para situarse también dentro de un partido, dentro de una coalición de izquierda que tiene centro, pero sobre todo que tiene izquierda, porque me parece que allí ya está el voto cautivo. Y en este momento el Frente Amplio, que se está rehaciendo, digamos, con las elecciones internas, con un futuro presidente o presidenta, está de alguna manera buscando captar esos votos que obviamente perdió. Por el otro lado hay un tema que no es para nada menor, y es que yo creo que la situación de Sendik de alguna manera fue parte de lo que se puede considerar la derrota electoral del Frente Amplio. No fue todo, pero fue una parte muy importante. Entonces, allí hay una debilidad y quizás haya también una fortaleza en el sentido de reconocer errores y volver desde una posición de estoy reconociendo que me equivoqué y quiero volver y comenzar de nuevo. Bien, pero esa sería una línea. ¿Está en el discurso de Sendik? No. ¿O hay palabras? No, es lo que yo analizo como periodista. En realidad, él es muy duro con el gobierno, es muy duro también de alguna manera con lo que fueron las administraciones del Frente Amplio, particularmente cuando habla del segundo gobierno de Tabaré Vázquez. A mí me parece que un vicepresidente tiene que ser, por sobre todas las cosas, leal con su presidente, por lo menos la historia uruguaya así lo ha venido demostrando, con sus errores, pero lo ha demostrado. No es lo que vemos del otro lado del Río de la Plata, donde los presidentes básicamente han tenido problemas con sus vicepresidentes, a tal punto que muchos han renunciado a la vicepresidencia. Me parece un tema digno de análisis periodístico y habrá que ver qué tiro tiene esta presentación de Sendik a partir de ahora. Es pronto como para tener más insumos y poder analizar, entiendo. Es un paso importante, pero todavía es pronto. En definitiva, ¿suma o resta en este contexto al Frente Amplio? Yo creo que al que le va a restar es a Sibila. O sea, no creo que le haga un favor expresando El apoyo. este apoyo público. Y quería decir algo que me parece más trascendente que lo de Sibila. Yo creo que el propio Sendik todavía no asimiló el daño que le hizo al Frente Amplio. No ha habido arrepentimiento, no ha habido autocrítica pública de las cosas que él ha hecho y que dañaron al Frente Amplio. Y yo coincido con Pepe que parte de la derrota del Frente Amplio obedece a todo este proceso turbio, no solamente de la gestión, sino también hasta del propio ejercicio de la vicepresidencia. Y yo creo que ese discurso que parecería que es muy de izquierda, muy radical, es un discurso que está opacado por lo que ha sido el periplo de Sendik, por sus gastos desmedidos, por su vida, digamos, fuera de lugar, y sus gastos, incluso en la propia presidencia, vicepresidencia, en sus viajes al exterior, por la no explicación de alguna de sus actitudes, por la falta de franqueza en un tema tan fútil como es el autodedicarse un título cuando no lo tenía y además comprometer al plenario diciendo que los papeles iban a llegar. Él no tiene idea de cuántos frenteamplistas, que sí fundamos el Frente Amplio cuando él ni siquiera había nacido, nos fuimos alejando cuando ese plenario de febrero levantaron la mano acompañando lo que decía él, era su palabra frente a la de los demás, cuando en realidad era un tema tan menor el del título, porque a pesar de que lo adornó hasta con medallas de oro, era tan menor que el propio Mujica llegó a presidente y no tiene título universitario, así que no era necesario mentirle a la ciudadanía y mentirle a su partido y obligar a que todos convalidaran levantando la mano esa especie de espera interminable del famoso papelito que Lucía dice que vio, pero que en realidad nunca existió. Entonces, a mí me parece que, primero, no hay una dimensión del personaje en términos del daño que le hizo al Frente Amplio y de cuánto colaboró en la derrota. Y segundo, tampoco hay autocrítica. Y tercero, creo que, en mi opinión, es un hedonista que de alguna manera sus palabras no tienen mucho que ver con el
trabajo con los más humildes, con los más vulnerables y con lo que predica como una vuelta de la izquierda más radical o la izquierda más comprometida cerca de la gente. Perdóname que te haga una pregunta a partir de tu exposición, ¿no? ¿No es un poco injusto cuando planteás el daño que Sendik le ha hecho al Frente Amplio como si fuera el único responsable de lo que pudo haber salido mal durante su gestión? Fue el único responsable de comprarse un colchón y no, el colchón no. Pero bueno, por eso, vamos a lo grueso, ¿no? En algún momento hubo consenso en que de alguna manera se estaba poniendo como chivo expiatorio a Sendik, más allá de lo que sí pudo haber hecho mal. Pero esto de darle el peso y la relevancia o la responsabilidad. Yo me pregunto, si a ti del daño, cuando hubo personas que estaban muy interiorizadas de todo el camino que iba haciendo Sendik, cuando hubo autoridades superiores a Sendik dándole el aval en todo lo que él decidía, ¿no es un poco como muy injusto ponerle todo el peso a él? No, a mí no me parece injusto por lo siguiente, y lo voy a aclarar. Cuando a ti se te da una responsabilidad de vicepresidente del país, tenés que honrar esa vicepresidencia y saber que si tenés cadáveres o fantasmas en el ropero, esqueletos en el ropero, tenés que ponerlos sobre la mesa y bueno, y en el caso de él, no aceptar la vicepresidencia. Porque la vicepresidencia, lo que explotó después podía haber explotado en plena campaña electoral. Él sabía de las cosas que se habían hecho y él sabía las cosas que de alguna manera no había actuado como correspondía en el ejercicio de la gestión de ANCAP. Y él se llevó una parte de la cuota y la otra cuota parte, que es la de Eduardo de León, que está desaparecido, missing en acción, que fue también, llegó a ser senador de la República. Sin embargo, en estas especies de empresas satélites que conformaron, que en un momento dado creo que llegaron a ser entre 14 y 16 empresas adláteres de ANCAP, y ese estilo de vida que parecían los yuppies de un país petrolero cuando no lo eran, esas cosas no se las obligó a hacer nadie, las hizo de motus propio. Yo qué sé, el avión que usaban de taxi para ir a Artigas y volver y que compró Alur, no se lo obligó a nadie a hacer. Lo hicieron, repito, y claro, hubo personas que avalaron, el propio Tabaré Vázquez avaló tomarlo como compañero de fórmula, cuando Tabaré Vázquez sabía que había todo un entramado complejo de explicar en todos los negocios de ANCAP. Y no digo solo los negocios que se conocen, hablemos, yo qué sé, de la cal, de la plata que se le dio a una empresa brasilera para que transportara los camiones. Hay cantidad de cosas que la gente no sabe y que formaron parte de un abuso de funciones, por un lado, y del uso indiscriminado del poder para resolver problemas que, según él, de alguna manera hoy todavía reivindica como grandes logros, tanto en Bella Unión como en Alur, etc. Y la verdad, me cuesta creer, además, en una persona que nada más que en su delegación a Zambia, cuando siendo vicepresidente, va y se alquila la suite presidencial de un hotel de 5 estrellas y gasta y hace unos gastos desmedidos en torno a una delegación de un país pobre, porque digamos la verdad, el Uruguay no es un país rico, es un país pobre. Entonces, ¿cómo hablas en nombre de los pobres y te das una vida en el exterior y en los viajes que tuvo que no tienen nada que ver con el discurso? De verdad, me parece que hay que tener cara para eso. Él dice que viene a ofrecer su corazón, Pupo. No me tires el pie porque yo sé por dónde venís. Es una linda canción, una hermosa canción de Fito Páez. No sé por qué Sendik la trae a colación y habla de que él viene a ofrecer su corazón. Me parece un disparate. Yo creo que Sendik, no sé si tiene corazón. Lo que sí sé es que a todos los miembros de la coalición de gobierno deben estar, la verdad que muy contentos. Y yo desde acá, desde esta tribuna, lo único que puedo pedir es que Sendik dé un lindo debate a favor del sí, ¿no? O sea, me encantaría hasta debatir con él por la LUC, porque si hay un favor que le puede hacer
al gobierno Sendic es debatir sobre temas de gobierno, temas de la LUC. Es un desprestigio para el sistema político todo. Si no fuera algo tan horrible, sería hasta jocoso. Debe estar muy desesperado, Gonzalo Sibila debe estar muy desesperado para conseguir votos de donde sea en esa interna para acudir a Sendic. Ahora, si miramos bien las imágenes de ayer, el problema no es Sendic. El problema es toda esa gente que va a aplaudirlo. O sea, realmente sigue teniendo adeptos, sigue teniendo gente que no encuentra o no ha encontrado en la actitud, en la conducta de este político uruguayo nada para censurar. Entonces, eso es lo preocupante en la democracia uruguaya, la crisis ética, la crisis de valores que hay en algunos partidos. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo no sé si se me permite una licencia. Sí, a Selva yo sé que me alienta a cantar siempre, pero ya que estuvimos hablando de carnaval, de cuplés y de cosas, a mí me gustaría cantar algo como si fuera Sendic, porque ya que viene a ofrecer su corazón, digo, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hasta ahí la conocemos todos. Sí. ¿Qué Apoyar a Sibila es divino, divino como aquel triste colchón. Sí, claro, que compré muy fácil, con dinero del pueblo y que costó caro. ANCAP casi lo quiebro. Y no será tan fácil callarme la boca. No podrá Astori, Mujica, ni el Boca. ¿Quién dijo que todo está perdido? Vengo por el último mordiscón. Eso es lo que debe estar cantando este señor, a mí me lamentablemente. ¿Estás trabajando para alguna murga? A mí Sí, yo voy duele. La primera murga... Caballero del carnaval. Que el letrista, en este carnaval, que el letrista que va a ser tan sesgado, que no se olvide de cantarle a este señor que le acaba de tirar un centrito a los letristas para que le dediquen algunas estrofas. Para ver, falta Pupo, Pablo. a mí breve. nada más Bueno. que esto. Me ¿Qué? ¿Para duele qué? que se resuma el problema de Sendic Al colchón. No, No, por no, favor, el problema de Sendic no se basta del resuelve al colchón y el colchón. short. Forma No parte es cierto. Forma parte del cuplé. Es la morada. La morada. Después en el corte te la A canto, ver, lindo. A ver. Después de este gran espaldarazo que le han dado mis compañeros de panel a Sendic, la verdad que queda muy poco por decir. Ahora bien, si vos me preguntás a mí si beneficia o no al Frente Amplio esto, y vos tenés dos formas de verlo. Todos sabemos lo que pasó con Sendic, su procesamiento, su pena, lo que sucedió con ANCAP, que lo hemos debatido largamente. Hemos comentado de otras figuras del Frente Amplio también que lo han criticado, el caso de Daniel Martínez, cuando dijo, ¿se es ético o no se es ético? ¿Se es corrupto o no se es corrupto? Y ahí tuvo un cruce. El viejo cruce que tuvo con Astori, que Astori habló muy mal de él, le contestó, mirate al espejo para hablar mal. Las amenazas dentro de la 711 de cuando querían prohibir su candidatura, que si se prohibían su candidatura, él tenía muchas cosas para revelar de otras grandes figuras del Frente Amplio que iban a enchastrar o enlodar por lo menos esta carrera. O sea, hay un lodo allí, hay un barro que circula entre varios. Es muy ¿Qué es? iluso, utópico pensar en el derecho a reivindicarse que pueda tener como figura política. Eso es vivir en Disneylandia. Acá lo que suma en política, y lamentablemente es lo que vemos acá, pero no es solo con Sendic esto, vamos a entender, ¿no? Ha pasado con otros actores políticos también, que varían de un ¿Que no lugar. han vuelto? Había un dirigente ¿Quién? de Colorado, ¿no? ¿Quién? No me acuerdo el nombre ahora. También ¿Cuál? por ANCAP, que creo que cumplió pena y después siguió haciendo política. Los colorados Sí, hay muchos que han venido, En general han son vuelto. gente proba y gente santa, yo no recuerdo. Hay muchos que No, pero a ver, esto es muy sencillo. En política lo único que vale, yo lo O he dicho tendría que acá, haber esperado a cumplir justamente No, el porque en total de los realidad años eso- que lo eso- proscriben. no, porque no de eso- hacer No, política, tendría que ser pero sí autocrítica. de Eso, hacer un cargo. yo estoy de acuerdo, tendría que ser autocrítica, pero el problema no es ese. El Pará, problema, me lo contás a la vuelta con ese problema, Sí. no te lo olvides. No me olvido. Pausa y ya venimos.